Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a estar haciendo todo lo que es el trabajo de bases de datos. Sí, vamos a estar viendo los filtros avanzados y también vamos a estar trabajando con algunas opciones asociadas a lo que son funciones de bases de datos. Para poder hacer esto, ¿sí? Lo primero que tenemos que nosotros es crear lo que se llama una zona de criterios. Para poder crear esta zona de criterios, lo que vamos a hacer es crear en la parte superior de la tabla, ¿sí? Vamos a insertar una serie de filas. Inserto algunas filas, ¿sí? De manera tal que pueda darle espacio a lo que va a ser la zona de criterios. Vamos a hacer una copia de los títulos, ¿sí? Los voy a copiar y los voy a pegar en la parte superior. A partir de ahora, esto que acabo de copiar en la parte superior es lo que se le llama zona de criterios, ¿sí? Todo esto que tengo seleccionado ahora es zona de criterios. Imagínense que yo agrego un criterio. El criterio, por ejemplo, podría ser artículos eléctricos. Agrego artículos eléctricos. Mi zona de criterios ahora va a ser la selección que tengo en este momento en pantalla. Los títulos más el artículo que acabo de agregar. Podría agregar también una segunda categoría, cordeles y piolas. Agrego cordeles y piolas y mi zona de criterios se expande a la selección que tengo en pantalla. Nunca, ¿sí? Debería seleccionar mi zona de criterios de esta manera, ¿sí? Con una fila que no tenga datos, porque lo que va a hacer Excel va a ser traer todos los datos. Entonces vamos a dejar la zona de criterios como están, y lo que vamos a hacer ahora es hacer una suma de todos los artículos eléctricos que tengo dentro de mi base de datos. Para esto vamos a utilizar las funciones de bases de datos. Lo bueno que tienen las funciones de bases de datos es que todas las funciones de bases de datos se aplican de la misma manera. Cuando uno trabaja funciones de bases de datos, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer es reconocer cuáles son estas. Entonces pongo igual BD. BD porque son las expresiones de bases de datos. Cuando uno pone BD de bases de datos, aparecen las 12 funciones asociadas a todo lo que son bases de datos. Yo voy a seleccionar el BD suma que está por acá abajo. Y van a ver también que cuando la selecciono me pide primero una base de datos, luego un nombre del campo y luego una serie de criterios. Si hubiese seleccionado el BD promedio, miren lo que sucede, tiene exactamente los mismos argumentos, base de datos, nombre del campo y criterios. Me voy a quedar con la BD suma, que es la que quiero utilizar, sí, pero lo importante es reconocer que las 12 funciones se aplican de la misma manera. Y ahora el tema es bastante sencillo. Fíjense, lo primero que me pide es la base de datos. Entonces, como dato general, voy a elegir la base de datos, que es toda esta base, toda la tabla, ¿sí? Con la que yo quiero trabajar. La podría fijar, si les parece interesante que la tabla no se desplace. Punto y coma. Paso al segundo argumento. El segundo argumento me habla del nombre del campo, que en este caso quiero sumar. El nombre del campo al que le quiero aplicar un promedio. El nombre del campo que quiero contar, dependiendo de la función que elegí. El nombre del campo va a estar asociado con eso. En este caso yo quiero sumar. Y el único elemento que puedo sumar en esta tabla es el precio unitario. Entonces presten mucha atención a lo que voy a hacer. Voy a elegir solamente la celda de la base de datos donde dice precio unitario, ¿sí? Porque este punto va a ser el punto de contacto entre la zona de criterios y la base de datos. Entonces elijo esa celda que está ahí, que es la celda D8. Punto y coma. Y ahora me pide la zona de criterios. Selecciono los títulos de la parte superior junto con los aparte que acabo de agregar como criterios, que son los artículos eléctricos. No selecciono hasta acá abajo, no selecciono pasándome hacia la derecha, sino que hago la selección justa, los títulos completos con aquellas filas donde yo tenga información. Una vez que he seleccionado la zona de criterios, le doy Enter y rápidamente me acaba de hacer una suma para todo lo que son artículos eléctricos. Si yo cambiara acá la información, ¿sí? Cordeles por artículos eléctricos, van a ver que el valor de la suma acaba de cambiar en función del criterio que acabo de asignar. Eso en cuanto a lo que es funciones de bases de datos. Para agregarle un complemento a todo lo que es la zona de criterios, vamos a ver lo que son los filtros avanzados. Voy a vaciar toda la información que tengo en pantalla, voy a dejar solamente mi base de datos y mi zona de criterios. Voy a agregar un elemento a esta zona de criterios, ¿sí? Por ejemplo, ferretería. Lo vamos a agregar por acá. Y me voy a ir a la parte superior de mi Excel. Voy a ir a la ficha datos.
Y en datos vamos a elegir los filtros avanzados, que están acá al lado del filtro, abajo, donde dice avanzadas. Elijo dentro de datos, donde están los filtros, avanzadas. Hago clic ahí. Y van a ver que me pide varias cosas. Primero dice acción, filtrar la lista sin moverla a otro lugar o copiar a otro lugar. Yo voy a elegir copiar a otro lugar para que me ejecute un filtro fuera de la tabla. Copiar a otro lugar. Me pide en primer lugar, ¿sí?, un rango de lista. Ese rango de lista es la base de datos. Entonces hago clic ahí y marco mi base de datos. Rango de lista, base de datos, ¿sí? Vuelvo nuevamente a la ventana con la que estoy trabajando. Rango de criterios, ahí me está pidiendo mi zona de criterios. Me voy nuevamente a la parte superior, selecciono la zona de criterios, ¿sí?, y otra vez despliego la ventanita como estaba recién. Y el tercer punto es copiar a. Ahí lo que tengo que elegir es la celda donde quiero que se copie esta información. Yo acabo de elegir la celda G10. Selecciono la celda, le doy a aceptar y Excel me acaba de ejecutar un reporte para las categorías de ferretería. ¿Sí? Lo que hace es ejecutar un filtro con los datos que yo tenga en mi zona de criterios. Yo puedo agregar, y recuerden que esto es muy importante, en categorías, podría agregar 2 categorías, 3 categorías, podría agregar un determinado producto, podría agregar, por ejemplo, 1 o 2 unidades de medida. ¿Sí? Eso va a depender del tipo de análisis que ustedes quieran realizar. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video.